La transformación del modelo sanitario básicamente circula sobre esas tres grandes avenidas, que es el cambio en el modelo, el cambio en la tecnología, pero sobre todo el cambio en las personas. Cambiar cómo pensamos los seres humanos es extremadamente complejo porque los sistemas se construyen a través de nuestro pensamiento. Los sistemas no existen, son una ficción construida por las historias que nos contamos y por las normas que establecemos para el funcionamiento de los mismos. Ahí es donde cuesta más ejecutar la innovación, la disrupción y efectivamente la transformación del modelo, que se ve beneficiada en el momento actual por las nuevas tecnologías que han ido emergiendo y que son las que favorecen algo que no se producía durante siglos en la medicina, que es la llegada del conocimiento directamente desde su producción al usuario final, saltándose a la gente que se encuentra en medio. El nuevo modelo de negocio tiene que ver con dejar de recibir financiación por los servicios que se prestan y empezar a hacerlo por el valor que se genera en el usuario final o en el paciente o en el ciudadano, cuando nos referimos a un modelo de salud, no a un modelo de enfermedad, porque realmente la mayoría de nuestros sistemas sanitarios son sistemas nacionales o regionales de enfermedad y no de salud. Así que, nuevo modelo basado en el valor, nueva manera de pensar, que tiene que ver con aceptar que somos algoritmos, que nuestro ADN es nuestro endoalgoritmo y el entorno es un exoalgoritmo que tienen que dialogar entre ambos. Y finalmente el tercero es la tecnología, en la que la tecnología de la información y la tecnología social juegan un gran papel. Una de las características propias de los seres humanos y totalmente específica que nos diferencia del resto de las especies, incluso de los grandes simios como nosotros, es nuestra capacidad para contarnos historias y para crear fantasías. Esas fantasías eventualmente se convierten en realidad. Tres iconos clásicos de la cultura pop, Star Trek, Un viaje alucinante de Isaac Asimov o La Guerra de las Galaxias, definieron cuál iba a ser la tecnología médica y la medicina en el siglo XXI. Y hay ejemplos, recomiendo que se revisen. Para los farmacéuticos el reto fundamental es alinearse con esas transformaciones que se están llevando a cabo, en la que hay que reflexionar sobre que la gente, es decir, los que prestamos servicios, podemos o debemos cambiar de modelo. ¿Para qué? Para generar valor. Tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en simplemente hacer cosas que nos beneficien de manera directa e inmediata y empezar a gestionar de manera compartida con los pacientes y con los ciudadanos su salud, ofreciéndoles información de calidad y participando con ellos en la toma de decisiones. Al final, lo que es profundamente humano es la toma de decisiones con información. Si la información que llega hasta los ciudadanos es de mala calidad, las decisiones muy probablemente sean malas. Si como agentes dejamos de enfocarnos tanto al servicio y más a la gestión de la información y el conocimiento, pues entonces podremos ayudarles a tomar muchas mejores decisiones. De la misma manera que cualquier otro profesional. Es primero, evidentemente, conociendo su ámbito, que estoy seguro, pero segundo, cambiando esa percepción tan tradicional de que la comunicación es poco relevante. La comunicación es esencial para los seres humanos y para cualquier sector, tanto económico como productivo como sanitario. Suelo decir que la curación empieza por la comunicación y es ahí donde los farmacéuticos tienen que vincularse primero a conseguir buenas fuentes de información, segundo a saber procesar el gran volumen de datos y de información que se genera en la práctica diaria y tercero, elegir herramientas para ofertar algo más que información, conocimiento a ese usuario final. Las redes sociales
online son una transformación del modelo humano de redes sociales. Los seres humanos trabajamos siempre en redes sociales de mayor o menor tamaño, con un máximo de 150 aproximadamente, que es el número de Dunbar, que es el número máximo de individuos en los que cara a cara podemos conocer y con los que podemos intercambiar información de manera eficiente. Lo que han hecho las redes sociales online es aumentar, amplificar, por la utilización de la tecnología, no solamente el número de personas con las que nos relacionamos, sino la distancia que existe entre esas personas y nosotros. Ya no necesitamos un contacto físico. Eso modifica también en parte los mensajes y las relaciones personales. La ciencia social computacional, el análisis de las interacciones de los individuos en redes sociales online, cosa que no podíamos hacer habitualmente en el offline, ahora es posible. Podemos entender quién es vehículo de información, cómo se conectan seres humanos entre sí a través de las redes sociales digitales y finalmente cómo fluyen los mensajes que se comportan como infecciones dentro de la propia red conectada. Hay que entender el mecanismo por el que se disemina la información en redes sociales online y trabajar mensajes no solo en cuanto a su contenido, que es muy relevante, pero también en su forma, en cómo de esa manera podemos definir las conversaciones que son relevantes, dominar la conversación frente a simplemente ser un observador de la misma. El modelo hasta ahora ha sido simplemente el de una provisión de servicios, una venta con algún conocimiento añadido que ha sido muy útil para los pacientes en la relación cara a cara. Pero hay áreas muy importantes que son esenciales para el mejor funcionamiento de un sistema sanitario y la mejor obtención de resultados, como es la adherencia, donde los farmacéuticos comunitarios podrían hacer un enorme trabajo. Si consiguiéramos la misma adherencia a los medicamentos que se consiguen a los móviles por parte de nuestros conciudadanos, habríamos transformado completamente el sistema y el funcionamiento del mismo y la obtención de resultados valiosos para los pacientes. Eso llamamos resultados en salud, porque uno de los grandes retos en la farmacia es diseñar estrategias para mejorar la adherencia a los tratamientos farmacológicos. El papel del paciente actualmente sigue siendo un papel todavía relativamente pasivo, pero está cambiando a través de la utilización de la tecnología, como está haciendo cualquier otro sector con la transformación digital. El intermediario, el agente, empieza a perder peso y la información y el conocimiento está directamente a disposición del paciente y del ciudadano, no solo del paciente, si hablamos de salud. Esto tiene implicaciones en eso que llamamos humanización, que muchas veces pensamos que tiene que ver con el tiempo disponible para prestar asistencia, que es importante, pero sobre todo tiene que ver con cómo conceptualizamos y cómo vemos al paciente, y eso es lo que está cambiando actualmente. El ámbito o el comportamiento paternalista que ha predominado durante mucho tiempo, porque era la cultura del momento, está abandonándose y ahora somos capaces de, por un lado, aceptar la experiencia, que es lo que define a una persona, de las dos características. Una es la experiencia, ser capaz de reconocer como humana una sensación que percibe, y el segundo es la agencia. Es decir, la autonomía para tomar decisiones sobre todo aquello que le afecta. Aunque eso lo hemos venido en los últimos 20-30 años en el sistema sanitario con los principios de la bioética, poniéndolo en valor, lo cierto es que no es hasta ahora en el que la información y el conocimiento llega directamente al usuario cuando realmente empezamos a verlo ocurrir, con las alteraciones que eso produce en las relaciones entre los profesionales y los pacientes, porque no era el modelo en el que estábamos formados y en el que nos habíamos desarrollado profesionalmente. Entonces, desde luego, el cambio no va a venir fundamentalmente, si no somos los profesionales, somos capaces de visualizarlo y de desarrollar una estrategia para llevarlo a cabo, el cambio no va a venir promovido por los profesionales, sino que corremos el riesgo de que los pacientes y los ciudadanos nos empujen en contra de nuestra resistencia. No tengo ejemplos de utilización
a propósito, planificada, utilizada a farmacia hospitalaria, a farmacia comunitaria, pero es muy sencillo. Google lo utiliza la gente continuamente. Google, el buscador de Google, es un ejemplo de inteligencia artificial y gran parte de los ciudadanos consultan sobre medicamentos directamente a Google. Ahí es donde los farmacéuticos comunitarios tienen que ver cómo reta Google su situación, su posición como agentes para hacer llegar la información al paciente y al ciudadano, y qué tendrían que hacer ellos para revertir esa situación, de manera que la información que llegue al paciente sea de la máxima calidad posible, no simplemente la que define un algoritmo en función del número de consultas que se hacen. Todos nos vamos a tener que reinventar, para bien o para mal. El cambio del modelo de negocio, el cambio de la manera en que pensamos y el cambio tecnológico están haciendo que todo lo que habíamos creído ya no sea totalmente cierto, incluso sea falso. Podemos pegarnos golpes con la cabeza contra la pared, podemos patalear, pero esto no para. No está a nuestro alcance cambiarlo. Podemos hacer huelgas, como hacen algunos sectores, pero eso no cambia la realidad. Y la realidad es que, al final, el usuario, el ciudadano, el paciente, quieren determinados servicios de una manera ubicua, cuando ellos quieren, como ellos quieren, en el momento que quieren, y alguien está dispuesto a dárselos. La mayor motivación para cualquier ser humano, la primera, es el miedo. Y solo hay que mirar alrededor, solo hay que mirar a Amazon y a Alibaba y pensar, si no hacemos nada es probable que en unos años estemos peor. Por tanto, la mayor motivación es la mejora, el afrontar los problemas e intentar ofrecer el máximo valor a nuestros conciudadanos, y ese es el reto también, no solo, pero de los farmacéuticos comunitarios. Es una gran pregunta, porque primero hay que definir qué es suficiente. Claro, la pregunta es, ¿investigamos bien? Investigamos bien, porque la pregunta fundamental es ¿qué problema estamos intentando solucionar? Nosotros, para lo bueno y para lo malo, no somos Estados Unidos. No tenemos el tamaño de Estados Unidos, no tenemos los recursos de Estados Unidos. ¿Es el modelo de Estados Unidos el que queremos? ¿Queremos el modelo chino? ¿O queremos hacer una investigación que nos permita solucionar los problemas y las necesidades no cubiertas que afrontamos aquí? ¿Y en qué proporción queremos hacerlo? Nunca es suficiente. Un ser humano nunca dirá que lo que tiene es suficiente, y evidentemente la investigación debe ser estratégica para un país como el nuestro, de un tamaño medio grande y que es una de las economías más potentes. Pero entonces tenemos que seleccionar muy bien a qué nos dedicamos. No podemos jugar en todas las ligas al mismo nivel. Y eso es una reflexión estratégica por parte de los gobiernos y de los financiadores de la investigación para saber dónde vamos a decidir invertir los recursos necesarios para ser lo más competitivos posible. El área de la medicina, de la farmacia, en general la biomedicina es muy potente en nuestro país porque tenemos un sistema sanitario que además lo favorece. Pero ¿es eso más importante que la física o que la química? ¿O hay alguien reflexionando sobre cómo los campos intermedios son la gran oportunidad? Porque probablemente hoy en día ya no hay que hacer investigación pura en un solo área, más que en los centros muy de investigación fundamental, y en sectores más de traslación lo que debemos hacer es investigación mucho más colaborativa, que se enfoque a resolver problemas y necesidades no cubiertas concretas. Lo que más me aporta mi faceta de escritor es la parte más humana. Como dije al principio, los seres humanos a lo que nos dedicamos es a contar historias.
y eso es lo más importante. Lo decía creo que Steve Jobs también, que lo más importante era contar historias, y él era a lo que se dedicaba él, ¿eh? Y a mí creo que lo que más desarrolla una vida completa es la posibilidad de contar historias, y ya si encima otros las leen y disfrutan con ellas, es la situación perfecta.